Al hablar del siguiente pueblo quiero hacer la aclaración previamente, voy a hablar con todo el amor y con todo el respeto, pero tengo que decir también las verdades como son. Al hablar del pueblo de Israel me surge una sola palabra, simplemente infidelidad. Y al hablar de Dios me surge una palabra, fidelidad. Vamos a ver al respecto. Mi nombre es Ronnie Mejía, te doy la bienvenida a este canal. Estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y dentro de esos capítulos vemos un versículo o versículos que pueden ser de bendición. De igual manera te recuerdo la consigna, es que tú después de esto tomes tu Biblia, leas todo el capítulo y entiendas y busques aquel versículo dentro de este capítulo que puede ser de bendición para ti. Subráyalo, memorízalo y ponlo a práctica o exhórtate o exhorta a aquellos que has de bendecir con él. Bueno, vamos a empezar. Este capítulo, la Reina Valera le llama fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y es claro, o sea, yo me puse a pensar, Señor, ¿qué hablo de este capítulo? Y solo me surgían dos palabras, infidelidad o fidelidad. O viceversa, fidelidad o infidelidad. Está impregnado de esto. Pero, ¿quién es infiel y quién es fiel? Bueno, prácticamente ya sabemos las respuestas. Prácticamente lo sabemos porque hemos escuchado. Pero por aquellos que por primera vez quizás están entrando en el tema de acá del Evangelio, del cristianismo protestante, obviamente vamos a hacer la aclaración. En el caso, por ejemplo, de decir, bueno, yo no entiendo tanto, bueno, vamos a explicarte. Acá este capítulo está tratando de los hechos históricos que en su momento Dios realizó en el pueblo de Israel. Dios realizó maravillas. Dios hizo grandes proezas, como por ejemplo el Mar Rojo abrirlo. Esto es importante destacarlo. ¿En qué sentido? Acá estamos hablando en un tiempo que Moisés, vamos a decir, se escribe esto alrededor del año, estoy tirando así, no a ser preciso, en el año 1400 antes de Cristo, por ejemplo, y posteriormente, 500 años después, estoy recordando así las fechas, surge un rey, año 800 por ahí más o menos, surge un rey llamado David y todos sus alrededor sus cantores, etc. Y acá Asaf está contando lo que 600, 700 años atrás ocurrió en el pueblo de Israel, en el Éxodo. Y esto es algo importante, porque la Biblia, durante todo su transcurso, se sigue afirmando. ¿Qué significa? Por ejemplo, esto sucedió, vamos a poner el año 1400, en el año 800, vamos a poner referente, digamos que la gente de David hace memoria de esos hechos. Significa que esos hechos se seguían latentes, los sigue reafirmando. Y Jesús, 800 años después, 850 años después, por ahí más o menos, ponerlo así de esa manera, estamos viendo de que lo refuerza y dice, yo no vine a invalidar la ley. Él no vino a invalidar la ley de los profetas, no vino a invalidar la ley de Moisés. Y eso refuerza no solo el Éxodo, sino que refuerza los salmos, refuerza los proverbios y refuerza los profetas. Entonces todo eso es un conglomerado. Tenemos tres etapas donde se escribió, donde se refuerza y donde después se termina reforzando con Jesucristo. Y después los apóstoles todavía siguen reafirmando los salmos, por ejemplo, también. Entonces hay una consistencia de hecho. Ahora, cuando vemos esto acá, vamos por empezar, versículo 4. No las encubrieron a sus hijos, cuando contando a la generación venidera de las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que levantaron lo cuenten a sus hijos. Esto significa, cuenten las historias, cuenten lo que es los hechos que Dios hizo, corrijo la palabra historias, en los hechos que Dios hizo para que ellos puedan darse cuenta que hay un Dios en los cielos y que hay y que Él hizo maravillas entre nosotros. Ahora, el punto acá es, uno como padre debe de tener el cuidado de instruir a sus hijos, yo digo a mis hijos, con mi esposa, a instruirlo para que ellos confíen en Dios. 3 puntos aparte si después ellos deciden otra cosa. Pero nosotros los instruimos.
Dios devengará de nosotros qué hicimos con nuestros hijos. Recuerden, los hijos son como las flechas en la aljaba y nosotros le damos la dirección. Ahora bien, acá el pueblo de cierta manera lo hizo algo bien, pero muchos de ellos se olvidaron. Pasaron años después y se olvidaron, por ejemplo, de hasta celebrar lo que era la Pascua. Se habían olvidado, por ejemplo, hasta aún en tiempos de Josué recién empezaron nuevamente a celebrar y después pasaron muchísimos años para poder celebrar nuevamente la Pascua. Ahora bien, estoy haciendo grandes saltos en la historia. Versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y hablaron contra Dios, esto está hablando de los hechos en el desierto, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? 24, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. 27, e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Comieron, versículo 29, y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Dios hizo maravillas, Dios fue fiel, pero ellos se olvidaron. ¿Qué lección tenemos que aprender de esto? Dios sigue permaneciendo fiel. La pregunta es, ¿yo sigo permaneciendo fiel ante Dios también? ¿Soy como el pueblo de Israel que vio maravillas pero después se olvidó? Las podía contar a sus hijos pero después se olvidaron contarlas. Entonces, estamos viendo que la infidelidad no solo viene del pueblo de Israel, la infidelidad también puede venir de nosotros. Vemos las maravillas de Dios, vemos un nuevo día y no le agradecemos. Lo somos ingratos en ese aspecto. Cada mañana que tú te levantes, no es por tus fuerzas, no es por tu fortaleza, es porque Dios ha permitido que te levantes y digas, Dios, gracias por un nuevo día. Toda la gloria tiene que ser para Dios. Dios acá castigaba al pueblo de Israel porque ellos se autocreían suficientes. Cuidado con nosotros que nos creamos autosuficientes. Más bien digamos, Señor, yo dependo de ti. Haz tú el milagro. Yo solo necesita mi fe, ayuda mi fe para que sea firme. Entonces cuando vemos esto, termina diciendo, con todo esto pecaron aún, no dieron crédito a sus maravillas. Versículo 32. Pero él, versículo 36, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Dios sigue permaneciendo fiel. La pregunta entonces es, ¿tú sigues siendo fiel a Él? ¿Permaneces firme? ¿Sos fiel en poder congregarte? ¿En poder ayudar a otros a conocer a Cristo? Y no solo digamos eso, somos fieles en nuestra manera de vivir, en nuestras finanzas, en todo es un cúmulo. ¿Cómo está nuestra fidelidad a Dios? Quiero que reflexiones, porque alguien hace poco me dijo, las cosas ya no son como antes, las cosas siguen siendo como antes. El punto es, ¿nosotros seguimos siendo iguales? ¿Permanecemos fiel? Oremos al Señor. Señor, somos infieles, pero Señor, tu gracia y tu misericordia nos recuerda que tú permaneces fiel, Señor. Aún nosotros siendo infieles, tú permaneces fiel, Señor. Ayúdanos a recordar las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar para que cada vez que estemos en un momento triste o de dificultad, en un momento de penumbra, Señor, recordemos, Señor, aquellos haz de luz que tú, Señor, nos has traído. Como el día de ayer aprendíamos, Señor, nosotros recordemos que, Señor, traigamos recuerdo las maravillas que tú has hecho en nosotros. Te doy gracias, Señor. Y Padre, que cada uno que mire o escuche este video pueda permanecer fiel, pese a lo que quizás en sus corazones no se encuentre. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Vemos el día de mañana un capítulo más. Y bueno, cada día aprendemos algo nuevo y eso es algo que me alienta. Gracias a aquellos que comentan. Gracias a aquellos que dejan su me gusta, nos ayuda a llegar a más personas. Así que bueno, si lo quieres hacer bien, si no te has suscrito al canal, la dinámica es esta. Lee con nosotros, después lee todo el capítulo, haz tu devocional. Este es un pretexto para que tú vayas a la Biblia. Que Dios te bendiga, suscríbete acá, dale a la campanita, sección todas, y así podemos vernos diariamente. Dios bendiga, chao, chao. De lunes a viernes, chao, obviamente. Chao, chao.